Bendiciones hermanos, le damos las gracias al Señor y en esta ocasión estaremos hablando de cómo controlar la ira y el enojo. Y para el análisis de estudio estaremos utilizando el libro de Números, el capítulo 20 del 1 al 13, como también el libro de Deuteronomios, el capítulo 32, versículos 48 al 52, el Evangelio de Mateo, capítulo 5, 38 al 41, y la carta del apóstol Pablo, el capítulo 4 de Efesios, versículos 26 al 27 y 32. Cuando hablamos de controlar la ira y el enojo, pensamos que si le damos lugar al diablo en un momento de ira, puede hacer que dañemos todo lo bueno que hacemos en la vida. Por eso el apóstol dice: airaos pero no pequéis. No se ponga el sol sobre nuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Eso se lo declara en la carta a la iglesia de Éfeso en el capítulo 4, versículos 26 al 27. Y en el análisis estaremos enfocados en tres objetivos: conocer mejor las causas y los efectos de la ira, dejar que la persona del Espíritu Santo controle nuestras emociones, y lo importante es la aplicación de tres pasos recomendados para controlar la ira. Con estos objetivos podemos entonces entrar a la lectura de los pasajes mencionados y luego al análisis inductivo para comprender lo que Dios tiene plasmado en las Escrituras. Iniciamos con el libro de Números del capítulo 20 y leemos desde el versículo 10 hasta el 12 en esta ocasión, y dice: y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo: oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Y de ahí pasamos a Deuteronomios, capítulo 32, versículo 49, también el 50 hasta el 51, donde dice: sube a este monte de Abarim, el monte de Nebo, situado en la tierra de Moab, que está frente a Jericó, y mira la tierra de Canaán, que yo doy por heredad a los hijos de Israel. Y muere en el monte el cual subes, y sé unido a tu pueblo, así como murió Aarón tu hermano en el monte Hor, y fue unido a su pueblo, por cuanto pecasteis contra mí en medio de los hijos de Israel en las aguas de Meriba, de Cades, en el desierto de Sin, porque no me santificasteis ante los hijos de Israel. En el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículos 38 al 39, declara: oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, al que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. En la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Éfesos, en el capítulo 4 de su carta a Efesios, versículo 26 al 32, leyendo entonces versículos 26, 27 y saltando al 32, dice: airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Sabemos muy bien que el Espíritu Santo no solo ayuda a controlar la ira, sino también ayuda a erradicarla, si seguimos su dirección y aplicamos a nuestra vida la palabra de Dios. Es por eso que luego de haber hecho lectura, tenemos que tomar en consideración lo siguiente: ¿qué pasa
cuando se llega a una explosión de ira. ¿Qué pasos tenemos que dar para controlar la ira y el enojo? Entonces, todo eso vamos a trabajarlo a través de la lectura. Por eso es que la más violenta de todas las emociones y la que causa más estragos físicos, sociales y espirituales a una persona es la ira. En la escritura se habla de ella de manera totalmente opuesta. Por una parte se refieren las escrituras a la ira de Dios, la cual es parte de la justicia santa y perfecta. En él, esta es necesaria para que pueda aplicar sus juicios que se llaman punitivos contra los que actúan fuera y en contra de su voluntad. En ese sentido, solo en el Antiguo Testamento hay no menos de 600 referencias a ella. También la Biblia se refiere a la ira del hombre, la que casi siempre surge como una emoción reactiva ante la conducta de los demás o ante hechos circunstanciales. La ira y el enojo son reacciones humanas que si no estuvieran basadas en una naturaleza caída y no fueran motivadas por impulsos de agresión y odio, serían útiles a la personalidad humana. Pero casi siempre los brotes de ira y enojo terminan en actos de violencia y agresividad. Aún los grandes hombres de la historia, incluso algunos siervos de Dios, como los vamos a ver a través de este análisis, han sido lo que se llaman víctimas de los nefastos resultados de la ira. Lo interesante es que los cristianos no tenemos que ser arrastrados por ella. El Espíritu Santo no solo ayuda a controlarla, sino aún a erradicarla. Si seguimos su dirección y la aplicamos en nuestra vida, la palabra de Dios se encargará entonces de hacerse efectiva en nuestra vida para poder controlar. ¿Qué pasa cuando se llega a una explosión de ira? A través del libro de Números, el capítulo 20, del versículo 1 al 13, como también habíamos mencionado de Deuteronomio 32, 49 al 51, tenemos que ver lo siguiente. En la vida de todo ser humano sucede lo que se llaman cosas y se dan situaciones que causan molestia y causan incomodidad. Y también se responde con disgusto ante esas situaciones. Las situaciones adversas y las actitudes negativas de otros son interpretadas por la mente como provocaciones u ofensas, las cuales generan cambios en la cual producen en nosotros reacciones, y estos cambios internos afectan los sentimientos y producen reacciones externas que son expresadas con gestos, palabras y actos de venganza y también violencia. La manera en que un cristiano responda a este tipo de situación va a depender de cómo esté sometido a la dirección o impulso del Espíritu Santo. Aún en la iglesia hay experiencias que dejan dolor, desencanto y hasta frustración. Si no estamos viviendo en el Espíritu, es muy probable que las cosas negativas nos saquen de quicio. En el caso de Moisés, frente a la roca, allá en Cádiz, en el desierto de Sin, es un ejemplo bien triste de la manera en que él trató con otros. Puede también llenarlos a uno de ira y de molestia. Los israelitas ya habían andado por el desierto por más de 38 años y estaban a punto de iniciar la marcha final hacia la tierra prometida. Pero mientras acampaban en Cádiz tuvieron escasez de agua y empezaron a murmurar contra Dios y Moisés. Moisés oró a Dios y Dios le ordenó que tomara la vara, reuniera al pueblo, que le hablara a la peña y ella le iba a dar agua. Sin embargo, el mal comportamiento del pueblo había hecho que Moisés perdiera la paciencia y ni siquiera la respuesta de Dios para resolver el problema logró calmarlo.
Cuando Dios escucha y responde nuestra oración, espera que nuestra ansiedad también desaparezca y que obedezcamos sus órdenes paso a paso, palabra por palabra. Ahora, ¿por qué ofendemos a Dios con una explosión de ira? Desafortunadamente Moisés no siguió las instrucciones de Dios con exactitud. Las palabras de la gente lo habían disgustado tanto que ni siquiera la presencia de Dios ni la promesa divina de un milagro pudieron calmar el enojo contra ellos. Se reunieron al pueblo y se creían que Dios tenía poder para salir agua de la peña, pero Moisés cometió varios errores. Él insultó al pueblo. Moisés, que era un hombre manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra, y en ese momento había perdido el control de sí mismo y ofendió a sus hermanos gritándole. Cuando les dice, oíd ahora rebeldes. Segundo, se envaneció. En lugar de atribuirle la gloria a Dios, quien le había prometido realizar un milagro, les preguntó lleno de ira, ¿hemos de hacer salir agua de esta peña? Y el otro aspecto es que golpeó la roca con ira. En lugar de hablarle a la peña en el nombre de Jehová, alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. Sin embargo, la misericordia de Dios y la veracidad de sus promesas nunca fallan. A pesar de las fallas de Moisés, Dios honró su palabra. Salieron muchas aguas y bebió la congregación, y dice la escritura que también las bestias. Así es como algunos se equivocan pensando que Dios obra maravilla por los méritos del predicador o ministro que está frente al público, cuando en realidad lo hace por amor a la humanidad. Por supuesto que la estabilidad moral y la espiritual del instrumento humano es indispensable en lo que el ministerio de dicho individuo se refiere, pero no en lo que respecta a la obra de Dios. Cuando Moisés vio que el agua brotaba como una catarata, es probable que pensara en lo importante de su liderazgo y su influencia en todo aquello. Pero Dios le tenía otro mensaje. Cuando le dijo, por cuanto no creíste en mí, para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Y es por eso que surge la pregunta que cuáles son los nefastos resultados de la ira. Por eso es que podemos decir que quizás Moisés no entendiera el grado de su ofensa por la ira contra el pueblo cuando golpeó la roca. Al ver el agua que brotaba como un río, pensó que todo estaba correcto, todo estaba bien. No obstante, nadie puede subestimar la santidad y la sabiduría de Dios y quedar impune. Así sea el más importante de los líderes. Pasaron varios meses desde el exabrupto de Moisés en Cádiz y este probablemente pensaba que Jehová había olvidado el asunto. Pero para sorpresa de Moisés, los efectos de su explosión de ira y su desobediencia al no seguir las instrucciones de Dios paso a paso estaban todavía vigentes en la mente soberana de Dios. Ya frente a la tierra prometida, al lado oriental del Jordán, escuche bien, en la tierra de Moab, Jehová le dijo a Moisés, sube a este monte de Abarén, al monte Nebo, y muere en el monte al cual subes, y sé unido a tu pueblo, por cuanto pecaste contra mí en medio de los hijos de Israel, en las aguas de Meriba de Cádiz, en el desierto de Sin, porque no me santificaste en medio de los hijos de Israel. Con todo el dolor de su alma, Moisés subió al monte desde el cual Dios le mostró la bella tierra el cual entraría el pueblo, y entonces bajo el mando de Josué.
tendría que morir en ese lugar por haber actuado precipitadamente y dejado que la ira provocada por aquel pueblo rebelde lo indujera a ofender a Dios al golpear la peña. Tenemos que tener cuidado con nuestro temperamento y hay que dejar que el Espíritu Santo nos dé dominio propio para poder frenar todo acto violento e ira. Jesús lo había indicado. Dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo os la doy o yo no la doy como el mundo la da. Y es por eso que cuando vemos eso tenemos que entender lo que en una ocasión el apóstol Pablo dijo a los de la iglesia de Éfeso. Tenemos que ver que hay pasos a dar para controlar la ira y el enojo. Pero también tenemos que ver que anterior al apóstol Pablo, ver lo que Mateo deja plasmado en su escrito. Por lo tanto, cuando vemos algo importante. Tenemos que poner en práctica el amor de Cristo siempre. Por eso es que cuando observamos en el capítulo 5, del versículo 5 al 7, vemos el Sermón del Monte, que contiene principios y enseñanzas impartidas por nuestro Maestro como respuesta a contraatacar y también a presentar todas estas regulaciones de la ley mosaica. Y es por eso que por esa razón en el pasaje del versículo 38 al 41 del capítulo 5 Jesús se está refiriendo a la famosa ley que controlaba el grado de venganza o castigo aplicado a un malhechor. Algunas personas prácticamente malinterpretan en la ley de Éxodo capítulo 21, versículos 22 y 25, pensando que lo que allí se insinuaba era sacarle un ojo o romperle un diente a un individuo. Pero realmente lo que se quería hacer era evitar al que había sacado un ojo o prójimo le sacara los dos como castigo. En otras palabras, la ley del talión era mejor que la desbordada venganza de los hombres. Jesús, que es el dador de la gracia, había establecido nuevos parámetros para el trato con los demás. Allá en el Pentateuco se dijo ojo por ojo, diente por diente, pero ahora en el Evangelio Jesús no solo pide que no haya venganza, sino que aboga porque se haga bien al que haya hecho un mal. Él aplicó ese nuevo principio de 5 maneras. Número 1, demostrando paz al volver la otra mejilla, en el versículo 39, a un agresor. El segundo aspecto es demostrando madurez al dejar la capa al que pelea porque se le diera la túnica, en el versículo 40. El tercero es manifestando bondad al caminar 2 millas con el que pidiera que se le acompañase por una, en el versículo 41. El cuarto aspecto es la demostración de generosidad al dar al que pidiera. Y el quinto aspecto, actuar con un corazón compasivo, no rehusando al que pida prestado. Por supuesto que aquí tenemos que ver que el cristiano tiene que ejercer sabiduría para no ser engañado por falsos llamados necesitados, ni contribuir a la desgracia de los que piden para algo útil como comida, pero terminan usando el dinero para fines malos, como la adquisición de drogas o licor. Ahora, no dejar que Satanás use la ira para que nos domine. Y es ahí donde entramos en la carta del apóstol Pablo, a lo que se dirige a los de la iglesia de Éfeso, en el capítulo 4, versículos 26 y 27. Siempre que leemos estos principios cristianos, tenemos que recordar que fueron escritos por el apóstol Pablo y entonces preguntó, ¿pero quién
era el apóstol para hablar de esta manera, siendo que el primero que oímos de él en el libro de los Hechos, que se dedicaba a perseguir de manera viciosa, de manera maliciosa a los cristianos de la iglesia primitiva. Él mismo se acordaba de eso, ya que dio el testimonio, porque él dijo en una ocasión: yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuántas veces castigándolo en toda la sinagoga, lo forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, les perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Lo que sucede entre Saulo de Tarso, que se llenaba de ira y enojo, que maltrataba de manera despiadada a los cristianos, según lo declara el libro de Hechos, tenemos que ver entonces que ahora la transformación que ocurre en él. Vemos que Jesucristo, al hacer la obra de transformación, él escribe para dejar ahora una referencia importante. Consistió en una conversación de la conversión total al Evangelio y su consagración personal a la vida santificada llena del Espíritu Santo. Precisamente junto con un testimonio que incluía sus crueldades contra los creyentes, y testifica que Jesús se encontró con él en el camino a Damasco y que no solo lo salvó de la vida pecaminosa y llena de odio, sino que lo llenó con su espíritu para que fuera un mensajero de paz y de amor. Hoy debemos reconocer que sin la obra maravillosa de la conversión y sin la gracia santificadora del Espíritu Santo en nuestro corazón, nunca podremos liberarnos de la ira y el enojo. Y esto basta para que entendamos por qué en muchos que creen ser creyentes vemos todavía explosiones de ira, enojo y violencia. Y es que aún no han sido santificados completamente por la persona del Espíritu Santo. Y muchos ni siquiera se han convertido. Pablo, después de su conversión, vino a ser un cristiano ejemplar, el cual si bien tuvo a veces que actuar de forma severa, como lo hizo en Hechos, como con Elimas, y en Gálatas, como aparece en el capítulo 2, versículo 11, con Pedro. Lo hizo todo bajo la dirección y el impulso del Espíritu Santo. Pero eso, al escribir a los Efesios, dejó para todos los cristianos recomendaciones muy sabias y apropiadas. Él no niega que haya momentos en que nuestro temperamento se altere y tengamos reacciones enérgicas, pero eso no debe llevarnos a una actitud de odio y de violencia. Por eso es que dice: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre nuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Por darle lugar a Satanás, cometemos errores irreparables como el de Moisés o como el de Jacobo y Juan. Sometemos nuestra vida al poder y control del Espíritu Santo para que no explotemos con ira y violencia. Y cuando por desgracia nos ocurra eso, saquemos fuerza, valor y humildad para pedir perdón y ponernos en cuenta con Dios. El Señor puede corregir los defectos de nuestro temperamento y hacer criaturas nuevas en Cristo. Ahora, tenemos que optar por la misericordia y por el perdón. En los versículos que habla el apóstol Pablo, en el versículo 32, la mayoría de los arrebatos de ira y las confrontaciones tienen lugar en nuestro trato con las otras personas, creyentes o inconversos. Una alternativa sabia y prudente es la que da el versículo,
Y es un planteamiento que el apóstol presenta, en la cual presenta pasos importantes para no caer en la trampa de Satanás. Y dice que tenemos que ser benignos unos con otros, misericordiosos, aun cuando haya razones para que explotemos. Escuche bien, aunque haya razones para ello, contra otros por sus ofensas o fallas. Tenemos que recordar que la benignidad es un fruto espiritual que debemos desarrollar en nuestra vida de fe. Seamos misericordiosos con los que nos fallan o nos ofenden, para que cuando estemos en lugar de ellos alguien nos tenga misericordia. El otro aspecto es el perdonarnos unos a otros como también os perdonó a vosotros Cristo. El perdón es la medicina más eficaz, auténtica para el corazón herido. Aunque nos parezca irónico, la mejor forma de hacernos de un arrepentimiento y remedio más efectivo para erradicar una amargura es a través del perdón. El perdón es una obra de gracia, tanto en el que nos concede la bondad de nuestro Salvador y Redentor, como el que nos otorga a nuestros detractores. Al final del Padre Nuestro, Jesús siguió comentando acerca de la importancia del perdón. Porque dice, porque si perdonas a los hombres su ofensa, os perdonáis también a vosotros, vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Si usted y yo estamos enfrentando o enfrentar alguna vez una situación en que muy bien podría estallar y dar rienda suelta a la ira y ser víctima de los resultados de esta, tenemos que recordar que la alternativa es actuar con paz, benignidad, misericordia y perdón. Recordemos lo que dice la palabra de Dios. El necio, al punto de dar a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria, dice la Biblia, que es prudente. Teniendo esto en consideración, tenemos que resumir todo lo hablado. Los que piensan que las explosiones de ira y violencia que surgen de repente son cosas pasajeras y están muy equivocados. Ejemplos como Moisés son enseñanzas que todos debemos aplicar. El enojo por la actitud intransigente y ofensiva del pueblo cuando le faltó agua en Cádiz, en el desierto de Sin, constituyó ser el elemento detonante. Y vemos cuando Jehová le ordenó tomar su vara, reunir al pueblo, darle a él la honra y la gloria frente a la congregación y hablar a la roca para que diera agua para todos. Pero la ira lo había dominado. Moisés, en cambio, locamente hirió al pueblo con palabras y golpeó la peña con la vara. Esto fue suficiente para que Jehová no le permitiera entrar con los hijos de Israel a la tierra prometida. Nosotros también nos enfrentamos a diario con situaciones que nos sacan de quicio. Veces, dominados por la ira, asumimos una actitud de venganza para darles su merecido a los que nos ofenden. Como cristianos, debemos someternos a la enseñanza de Cristo. Él hizo referencia a principios del Pentateuco, el cual registra la venganza de ojo por ojo y diente por diente, pero en el Sermón del Monte no solo prohíbe la venganza, sino que nos manda a hacer bien a los que nos hacen mal. Lo mismo enseña Pablo, quien por experiencia propia sustituyó la ira por el amor y el odio por el perdón. Él mismo dice, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre nuestro rojo,
ni deis lugar al diablo. Demos lugar al Espíritu Santo para que nos ayude a controlar la ira y erradicar el enojo para vivir como verdadero pueblo de Dios. Bendiciones.